En el interior de la sede central de Ibercaja se encuentra una de las edificaciones más hermosas y singulares del Renacimiento aragonés, el Patio de la Infanta, un espacio lleno de leyendas y secretos que ha desafiado las adversidades y avatares del tiempo una y otra vez para mantenerse en pie con todo su esplendor. Intactos permanecen su belleza y sus misterios. Si quieren acercarse a un pedazo de nuestro pasado, cuando Zaragoza era conocida como la Florencia de Occidente, visiten el Patio de la Infanta y déjense seducir por su romántica historia. Magdalena, muchísimas gracias por recibirnos en este maravilloso Patio de la Infanta, que desde que fue construido por Gabriel Zaporta en 1549 ha sufrido muchísimas vicisitudes. ¿Podrías hacernos un breve resumen, si es posible, para Canal Saturno? Sí, es una historia apasionante. El Patio de la Infanta es lo que queda de aquella maravillosa casa construida por Gabriel Zaporta como regalo de bodas para su esposa Sabina Santángel. Fueron muchas las vicisitudes, pero fue una casa muy querida en Zaragoza, muy querida. Y entonces en el 1894, cuando quisieron instalar una red, eran los primeros pasos de la luz eléctrica, sí, sufrió un incendio que verdaderamente la dejó muy maltrecha. Entonces en el 1900 la casa estaba muy mal y el concejo, el municipio, empezó a pensar en demolerla. Lo único que se salvó fue el patio de la Infanta, que troceado fue trasladado a París porque fue comprado por el anticuario Ferdinand Suz. En París lo reconstruyó y ahí estableció su tienda de antigüedades. Es casi un milagro que haya sobrevivido semejante joya arquitectónica, porque además se lo tuvieron que llevar pieza a pieza, me imagino. Sí, sí. Me parece muy curioso y verdaderamente revelador que este lugar, que fue uno de los primeros bancos de España, sea custodiado todavía por una entidad bancaria como es Ibercaja. Sí, Gabriel Zaporta era tesorero del rey Carlos I y fue en efecto el primer banquero de la Corona de Aragón y de España. Ibercaja, una vez demolida la casa, Ibercaja lo que hizo fue comprar el solar. Entonces, para establecer allí su primera sede central. Magdalena, la sutileza de un exquisito monumento como este daría para una explicación inagotable, pero explícanos un poquito la simbología de los planetas. Esto está concebido como una carta astral de la fecha de las bodas de Gabriel y Sabina, el 3 de junio de 1549. Es un cuadrado que está construido sobre 8 columnas antropomorfas. Entonces hay 4 columnas que son las señaladas en la línea en cruz, que son planetas, y luego las esquineras que representan escenas. Saturno, que es el que simboliza el tiempo. Saturno es el que guarda la semilla, el que guarda en lo oscuro esa luz que tiene que ver nacer, que mira a Apolo. Por eso Apolo es la luz. Siempre estamos hablando de 3 caras, las columnas siempre tienen 3 caras, porque estamos viendo 3 fases distintas en la simbología que guardan. No nos olvidemos de que Saturno, además, es el gran alquimista, el tiempo es el gran transformador. De ahí toda la simbología de Saturno como ese tiempo que tiene que ver también con la alquimia. Hay muchísima magia y muchísimo amor en este patio. De nuevo hago una pausa. Quiero recordar a Sabina, ahora que ya nada importa y me queda poco en esta memoria y en esta existencia. Sabina, la reina, la madre inspiradora, Venus majestuosa extendiendo su poder, secreto e invisible, sobre cada uno de los que habitábamos la casa Zaporta. Sabina, mi adorada amiga, mi hija de otra vida, la dueña de mi muerte. He leído un fragmento de tu novela La casa de los dioses de alabastro, que se inspira en este fantástico lugar como hilo conductor de toda la trama. Cuéntanos un poquito
cómo articulaste la novela en torno a este espacio. Sí, exactamente, exactamente. El patio es un pretexto para poder contar toda una urdimbre de relaciones familiares, de relaciones sociales y de llevarnos por el recuerdo de la Zaragoza renacentista. Regresando al siglo XXI, Magdalena, ¿qué función cumple en la memoria de Aragón el patio de la Infanta? Es una función efecto de recuerdo, pero también sobre todo de uso cultural. De alguna manera también el uso ha vuelto a esos orígenes. Aquí, de la mano de Sabina de Sant'Ángel, se organizaban tertulias literarias, se creó todo un círculo culto de enorme importancia en la Zaragoza del siglo XVI, que es también de alguna manera mirarse en el espejo de para qué se utiliza hoy el patio de la Infanta, pero sobre todo es volverlo a hacer centro de un uso cultural, un lugar donde a través de exposiciones o de otros actos se puede elevar ese espíritu del público. Magdalena, un lujo para Canal Saturno tenerte de anfitriona en este lugar singular e incomparable. Muchísimas gracias. Muchas gracias.